Caen 2 por asesinato de canadienses. A la fuga. Estados Unidos lanza alerta de viaje a Quintana Roo. Y otro crimen en sitio turístico de Quintana Roo. Bienvenidos al Caporal del 26 de enero. ¡Comenzamos! Puede resultar chistoso ver a Alfredo Adame peleándose en la calle o vergonzoso si recordamos que quería ser diputado. La mujer que grabó uno de los videos que se ha hecho viral ha sido contactada e identificada como Dafne Santana y ha narrado lo que ocurrió según lo que vio. Una historia que aporta contexto a los hechos. Esto sucedió, según señaló, alrededor de las 3 de la tarde de este 25 de enero por Periférico, cerca de la Ixtatepepan, en la Ciudad de México. Alfredo Adame conducía y accidentalmente golpeó el espejo de una camioneta gris, según señala la testigo. De esa camioneta bajó la pareja y se le fue directo a agredir al ex candidato. Alfredo Adame comenzó a grabar, pero la mujer le quitó el celular, lo cual le impidió llamar a la aseguradora. Dame mi celular. Dame mi celular. La versión que el también actor ha dado a través de una entrevista en un programa de televisión es que no le quitaron el celular de las manos, sino que la agresora se metió prácticamente a su vehículo para quitarle el celular. En fin, lo que señala la testigo, la que estuvo grabando, es que al actor y ex candidato se le cayó una pistola, la cual fue recogida por uno de sus acompañantes. La mujer le rompió el celular finalmente y se retiró con su familia. Pero la testigo asegura que lo que ocurrió fue que Adame fue víctima de un montachoques. ¿Qué son los montachoques? Bueno, son personas que provocan choques, provocan que les pegues y presionan con violencia a quien les chocó. Lo hacen con violencia para evitar que llamen a la aseguradora y negociar recibir mucho más dinero en efectivo que lo que hubiera costado atender el daño mediante el seguro. Te muestro a continuación un ejemplo de montachoques. Ellos lo arreglan. Por eso, te saliste mal, entiende. Aprende a manejar. Ahorita ellos lo arreglan. Para eso tenemos los seguros. Bueno, el seguro no va a cubrir nada, entiéndela. Bueno, ahorita que ellos lleguen. Porque como no... ¡Ay! Sí. ¿Qué te pasa? Aguas. Sube la ventana. Sube la ventana. La polémica, de hecho, ha ido a más. En Twitter hay una cuenta que asegura que es de la mujer con la que peleó Alfredo Adame. Estás viendo en pantalla uno de sus tweets. Ella dice tener videos en donde se ve que él le pega. Acusa al actor de amenazarla con una pistola y asegura que va a subir esos videos. Este es uno de los videos que ya ha publicado. Tú juzga. Ya, déjalo. Ya, señor, compórtese como lo que es. Ya, compórtese como lo que es. Todos con daños, todos con daños, todos con daños. Alfredo Adame es una figura pública que quiso ser servidor público, pero hubiera sido peor que hubiera protagonizado estos videos o este video viviendo de nuestros impuestos. Como los dos videos que te voy a mostrar a continuación. Comienzo con la alcaldesa de Acapulco, la morenista Belina López Rodríguez, quien para justificar la violencia que hay en su municipio, acusó a la calor y a los carbohidratos. Lo criticable no es que diga la calor, de hecho la RAE considera correcto decir el calor o la calor. Lo que llama la atención es que diga que el calor o la calor te haga una persona violenta. La calor también puede ser un factor para la violencia. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más Continuamos con el evento, compañeros, por favor. El otro caso es el de un panista, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue.
Mientras que la morenista no sabe cómo justificar la violencia en su municipio, el panista asegura que sí bajaron que sí lograron bajar los homicidios en todo el país, en toda la República Mexicana, es gracias al trabajo que ha hecho él en el estado donde gobierna. Esto es querer colgarse una medalla mucho más grande de la que corresponde, algo que no le corresponde. Mientras el país bajó un 9%, nosotros bajamos un 42.8%. El país bajó un 4% de homicidios, pero fue Grecia, Guanajuato el que bajó un 26-28% de homicidios. El gobierno de los Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad por la violencia en zonas turísticas de Quintana Roo, tras los últimos asesinatos de turistas en municipios como Cancún, Benito Juárez, en Playa del Carmen, Solidaridad, o en Tulum. La alerta dice a sus ciudadanos, como ves en pantalla, que tengan más precaución al viajar a este estado. Este mensaje fue transmitido a través del Consulado General de Estados Unidos en Mérida, para lo cual recomienda escuchar las noticias locales, evitar multitudes y revisar sus planes de seguridad personal. A propósito, y sobre el asesinato de 2 turistas canadienses en Xcaret, en Playa del Carmen, el pasado 21 de enero, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo informó de las detenciones del mexicano Cristian y de la canadiense No, acusados ambos del asesinato de los canadienses y de lesiones a una tercera persona, también canadiense, dentro de ese hotel. Acusados los 2 detenidos de homicidio y de tentativa de homicidio. Al mexicano lo acusan de ser el enlace de una banda delincuencial internacional, enlace con sicarios, que tenían como función matar a los canadienses por una presunta deuda. Según el fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, Cristian guió al sicario que cometió la agresión desde el aeropuerto hasta el punto del ataque. Ahora bien, sobre la mujer, la canadiense detenida, señalan que ella se reunió con el agresor 40 minutos antes de esta agresión. Según reportes de seguridad de Estados Unidos y Canadá, los 2 asesinados presuntamente pertenecían a un grupo delictivo que opera en esos 2 países. En el Aeropuerto Internacional del Estado de Quintana Roo, y enseguida se trasladaron al citado hotel, al cual ingresaron aparentemente con brazaletes, los cuales les sirvieron para permanecer transitoriamente en las instalaciones del hotel. Una vez ubicado su objetivo, Cristian R., siendo las 14:45 horas aproximadamente, acordó con el sicario que lo esperaría en el vehículo en un determinado lugar, mientras que este último privaría de la vida a la víctima y poder darse a la fuga. Y apenas anuncian las detenciones, este 25 de enero fue asesinada otra persona dentro de un club en la zona turística de también el Playa del Carmen en Quintana Roo. Esto fue confirmado por la Fiscalía Estatal, que detalló que 2 personas estaban platicando con la víctima y después le dispararon. El cuerpo fue encontrado dentro de una de las habitaciones del hotel. Oficialmente, la víctima no fue identificada, pero extraoficialmente se ha señalado que es Federico Mazzoni, gerente de Playa Mamitas Beach Club. Este hecho ha sido casi confirmado por el mismo club mediante este comunicado que ves en pantalla, en donde, y digo casi confirmado porque mencionan que la víctima fue uno de sus colaboradores, aunque no lo señalan por su nombre ni su cargo específicos. Autoridades se encuentran investigando ahora bien este video que estás viendo en pantalla. Se ve a unas personas retirarse del lugar en una moto acuática. Es una grabación que coincide con la fecha y hora de la agresión. Lo que investigan es si estas personas fueron las agresoras y si, ante lo que estamos viendo, es el video de la huida. Mucho que informar sobre este segundo crimen ocurrido en el municipio de Solidaridad en menos de una semana. Así que la invitación es que te suscribas, revientes el botón de like y compartas. Nos vemos más tarde. Gracias.